entre el 45 y el 49 son los 4 años que se va a decidir quién se va a quedar con China, los nacionalistas o los comunistas. China ya de por sí es rica y próspera y lo es cada vez más. En Taiwán hubo elecciones libres hasta el siglo XXI. Ningún gobierno es legítimo, todos lo son, ¿qué más da? Y sí calcula el propio Estados Unidos que China va a ser la gran potencia naval del 2050. Todas las guerras de China, eso es de lo que es importante entender y comprender y saber qué está pasando. China siempre se ha declarado, y lo ha sido hasta ahora, como una potencia pacífica. Claro, tú no tienes 10 millones de soldados en pie de guerra si no estás también dispuesto para la guerra. Se han proclamado siempre como una potencia pacífica, lo han sido, sin embargo también tratan de tener el ejército más poderoso del mundo. De hecho, China ya tiene la flota naval más grande del planeta, más grande que la de Estados Unidos, con barcos menos modernos y menos poderosos, pero en cuanto a tamaño ya tiene la flota más grande, tiene el ejército más grande, 10 millones en pie de guerra y otros 10 millones de reservistas listos para entrar a la acción en poco tiempo. Tiene un ejército impresionante. ¿Para qué quiere un ejército tan grande un país que se proclama como una potencia pacífica? Bueno, China tiene muchos planes y los planes de los poderosos siempre se enfrentan y chocan contra los planes de otros poderosos. Ya saben, ¿qué quiere un hombre con poder? Pues más poder. ¿Qué quiere el que tiene poder? Conservar ese poder. ¿Cuál es el principal temor de los poderosos? Perder el poder. El gran temor de Estados Unidos es perder su poder, lo cual es un hecho consumado, pasará. Y por supuesto, el gran objetivo de China es recuperar lo que fueron. No hay que olvidar que prácticamente toda la historia de la civilización y hasta el siglo XVIII, China fue el imperio más rico y próspero del planeta durante muchísimo tiempo. De hecho, China e India solas constituían el 50% de la riqueza de este planeta. Y claro, hasta el siglo XVIII, porque hasta el siglo XVIII Europa estaba relativamente encerrada en Europa, porque claro, a partir de 1492 España sale de Europa por el Atlántico y llega a América, y España nunca se metió con China. Nunca en términos negativos. España establece su imperio en América y desde Acapulco se establece la ruta de la nao de China, que nunca llegó a China sino a Filipinas, pero sí que se establece comercio con China en una época en la que, por cierto, el imperio chino solo comerciaba a nivel mundial con plata de Nueva España. Pero bueno, el tema es que ya para el siglo XVIII, con los inicios de la revolución industrial, pues comienza también lentamente la era del imperialismo. Y es cuando vamos a ver a Francia, a Holanda, pero sobre todo a Inglaterra, saliendo a conquistar todo aquello que pudiera ser conquistado. Y por supuesto, el gran objetivo que siempre tuvo Inglaterra, claro, también aspira a ser potencia. China es potencia, tienes que someter a la potencia dominante y pues ni hablar. Uno de los grandes objetivos de Inglaterra siempre fue acabar con China y en gran medida lo lograron. Entonces vamos a hablar brevemente de esa China poderosísima que todavía existe en el siglo XIX como imperio chino, de cómo China es destruida por Inglaterra y otras potencias occidentales, de cómo China está en un estado fallido, caótico, prácticamente durante 40 años, de cómo China se reconstruye de manera terrible con el comunismo, y de cómo la China de hoy no busca otra cosa sino recuperar todo lo que eran en el siglo XIX. Así es que es interesante ver qué era China en el siglo XIX. Para el siglo XIX, desde 1644 el imperio chino es gobernado por la dinastía Qing. La dinastía Qing fue la versión más grande, rica, próspera y poderosa del imperio chino. En tiempos de la dinastía Qing, de 1644 a 1912, aquí te lo pongo en este mapa, para el siglo XIX tenemos el imperio chino más grande de la historia. Ponle mucha atención a este mapa. Es mucho más grande que lo que hoy es China. A ver, tienes gran parte de lo que hoy ubicas como China, la Manchuria, ¿no? En la parte noreste, toda la parte de la costa de China hacia el Pacífico, el Tíbet, que a ver, lo he comentado en otros videos, busca mis videos del Tíbet. Tíbet es parte de China desde 1271 en tiempos de la dinastía Yuan. O sea, el tema de Free Tibet tuvo mucho más que ver con la CIA metiéndose ahí. Pero bueno, en este mapa podrás ver que esta China del Gran Qing, la dinastía Qing,
Tiene frontera mucho más grande que la que tiene hoy con Afganistán. Esta China incluye lo que hoy es Tayikistán y Kirguistán y una partecita de lo que hoy es Kazajstán, pero también podrás ver que esta China incluye la totalidad de Mongolia. También desde 1271, Mongolia y China son una sola unidad. Desde que los mongoles conquistaron China, dinastía Yuan, Kublai Khan, desde entonces es que Mongolia y Tíbet son parte de China. Entonces, lo que estás viendo es el imperio chino más poderoso de su historia, más grande de su historia, pero también, como suele pasar, pues está a punto de la decadencia. ¿Qué pasa con China? ¿De qué depende la riqueza de China? Fundamentalmente, como en todos los imperios de corte antiguo, depende de la agricultura. La capacidad agrícola que tiene esta China es tremenda, porque en toda la parte oriental, todo lo que es la salida hacia el Pacífico, la fertilidad de la tierra china es brutal. Tiene 5 ríos que vienen desde el Tíbet, que la hacen además navegable, en fin, una maravilla. Toda la zona de Manchuria, no todo el año, pero también te permite una agricultura formidable. Pero la cantidad de riquezas que tiene China la convirtió también en una potencia comercial. Todo el mundo ha escuchado hablar de las rutas de la seda. Las rutas de la seda, que nunca se llamaron así, las rutas de la seda así lo llamaron los historiadores alemanes del siglo XIX, pero hay una serie de caminos comerciales que, híjole, desde tiempos de Imperio Chino e Imperio Romano, a ver, donde hay civilización hay comercio, ¿no? Y entonces, si bien nunca hubo chinos en Roma y solo una vez hubo un grupo de romanos perdidos en China, lo que sí hay es monedas romanas en China, lo cual te habla de que hay mercancía china en Roma, no hay de otra. Rutas de la seda se le va a llamar entonces a esta serie de caminos que vienen desde China, que atraviesan toda China, pasan por el norte del Tíbet, por el desierto de Tlacamacán, llegan al Asia Central, llegan a Samarcanda, se meten al Imperio Persa, llegan a Persépolis y desde ahí hasta el mundo árabe y hasta el Mediterráneo, y de ahí en barco. Estas rutas de la seda funcionaban de manera muy interesante. Europa, desde tiempos romanos, Europa se va haciendo cada vez más, antes de llamarse Europa, ¿no? Se va haciendo adicta a los comercios chinos. Tienes maderas preciosas, tienes maderas de sándalo, tienes jade, tienes ámbares de diferentes tipos, tienes todo tipo de especias y tienes la joya de la corona, que era la seda, que todos buscaban qué fibra textil era esa. Nadie se hubiera imaginado que en realidad venía de una larva. Y tenemos unas rutas de la seda que casi siempre o siempre van a tener la misma dirección. China no compra cosas de Europa, Europa compra cosas de China, ¿sí? Entonces, lo que ves es un flujo de mercancías de todo tipo, porcelana, me faltó, tés, en fin, mercancía que va de China hacia Europa. Eso solo puede implicar moneda, dinero, riqueza que va de Europa a China. Entonces, la prosperidad comercial de China fue poderosísima. Claro, tras la caída del Imperio Romano, viene la Europa feudal muy encerrada en sí misma, este comercio se anula, luego viene el gran nacimiento del Islam que va a dominar toda el Asia Central y que quisieron poner tantos aranceles al comercio chino que en gran medida ese comercio se anula. Luego viene en el siglo XIII la gran expansión de los mongoles con Genghis Khan, Ogodei Khan, Kublai Khan, que van a conquistar todo desde Corea del Norte hasta Polonia. Cuando una sola potencia, el imperio mongol, dominó prácticamente toda Asia, se restablecieron las rutas de la seda, siglo XIII, es la época de Marco Polo. Y entonces vamos a volver a ver un flujo tremendo de mercancía china llegando hasta los puertos del Mediterráneo, donde los mercaderes europeos la llevan por todos lados. De ahí vino, por cierto, la peste negra, la peor epidemia en la historia de la humanidad, que mató al 50% de la población. La peste negra llegó al Mar Negro en la mercancía. La peste negra es provocada por un bacilo, vamos a decir una bacteria, porque claro, un bacilo, que está en las pulgas, que están en las ratas, que están en las caravanas de mercaderes. Y entonces, pues nada, con los mercaderes llega mercancía, con la mercancía llegan ratas, con las ratas llegan pulgas, con las pulgas llega el bacilo de la peste negra. En 1347 se dio el primer brote de peste negra en puertos genoveses del Mar Negro. 10 años después había muerto la mitad de la población de Europa. Esa Europa tenía 80 millones de habitantes, la peste negra les mató 40 millones y en Asia unos 50 millones. Eso fue una epidemia tremenda. Sin embargo, recuperados de la epidemia, el comercio siguió fluyendo, ya nunca dejó de fluir. Entonces ya todo el siglo XIII, XIV, XV, XVI es todo China llenando de mercancías Europa.
hay un momento muy interesante. A ver, en esta historia tú imagínate, toda la mercancía que viene de China a Europa viene en caravanas comerciales atravesando el territorio asiático con camellos. La cantidad de mercancía que puedes mover es poca. La velocidad a la que mueves esa mercancía es muy lenta. Y la cantidad de intermediarios que tienes en el camino hace que los precios suban mucho. Porque, insisto, no es que los chinos lleguen al otro lado. Comerciantes chinos llegan hasta la zona de Tíbet, Tlacamacán, donde comerciantes uigures, turcómanos, compran esa mercancía, la llevan a Samarcanda, en Samarcanda comerciantes persas la llevan hasta Bagdad, donde comerciantes árabes la llevan hasta el Mediterráneo. Eso va subiendo el precio. ¿Qué llega a Europa? Poca mercancía muy cara. En 1453 el sultán Mehmed II el Conquistador tomó Constantinopla, comienza el Imperio Otomano, va a dominar todo el Mediterráneo Oriental y en su intento de conquistar Europa, el sultán Mehmed II decide imponer un embargo comercial y prohíbe a todo reino cristiano hacer comercio en los puertos orientales del Mediterráneo, lo cual implica separarte de las rutas de la seda, que es la fuente de todo tu comercio. Y es por eso que reinos de mercaderes como Portugal o como Castilla tuvieron que buscar otras opciones. Portugal le dio la vuelta a África. Portugal llegó a China en 1517 y se establecen en Macao desde 1557. Y mientras Portugal le da la vuelta a África y llega a China, España intenta darle la vuelta al mundo y llega a América y no a China, aunque eventualmente llegarán a China a través de la nao de China, desde el puerto de Acapulco. Por cierto, y siempre que vale la pena lo recuerdo, las Filipinas, que fueron conquistadas desde el puerto de Acapulco por tlaxcaltecas. En fin, total que una vez que ocurre esto, empieza la globalización, se le da la vuelta al mundo, pero algo ha cambiado. Te decía antes, era todo por tierra y todo con caravanas de camellos. Tienes poca mercancía que transita en un tiempo muy largo y que se va llenando de intermediarios. Una vez que los europeos llegan en barco desde Europa hasta China, todo cambia. Ya no estás en Europa pasivamente esperando la mercancía de China, estás yendo a China por ella. Lo primero que está pasando es, el comercio ya no va a ser por tierra, va a ser por mar. Va a ser mucho más rápido. Eso es bueno para el comercio. Ya no va a ser en caravanas de camellos, va a ser en naos, en galeones, donde caben toneladas de mercancía y el viaje va a ser más rápido. Entonces ahora tienes mucha más mercancía que llega mucho más rápido a Europa y que no tiene intermediarios. ¿Qué significa esto? Bajan los precios. ¿Qué significa esto? Boom comercial en Europa. Y entonces, claro, China sigue siendo la fuente de todo aquello que el europeo consume y por lo tanto la riqueza europea llega a China. China ya de por sí es rica y próspera y lo es cada vez más. Durante muchísimo tiempo el comercio con China lo dominaba Portugal y España. Ya para el siglo XVIII va a ser Inglaterra quien va a querer dominar ese comercio. Inglaterra va a mandar embajadores a China que no van a ser recibidos. 1794 llega el primer intento de embajada inglesa a China. Los reciben con todo lujo y demás. ¿Ves si no son piratas los ingleses? Ahí te va, imagínate esto. Ahí van los ingleses, mandan un embajador con la idea de, miren, les mandamos a esta persona, déjenlo que se quede como embajador, queremos hacer comercio. Y obviamente los ingleses mandaron, pues un despliegue de mercancía y de avances tecnológicos para impresionar a los chinos. Mandaron relojes, que los impresionaron. Mandaron globos aerostáticos, que los impresionaron. Y les mandaron porcelana. Mira si no serán piratas los ingleses que de pronto le quieren vender porcelana a los chinos. Pero bueno, el tema es que la respuesta de China al Imperio Británico fue, no puedes dejar un embajador, sabemos que va a ser un espía, yo no voy a mandar un embajador a Inglaterra porque no lo vas a poder tratar con la majestad que debe ser tratado, yo no puedo aceptar un embajador inglés porque entonces el resto de Europa va a querer mandar embajadores y yo no los quiero a ustedes aquí. Y lo más importante, le dice el emperador chino al intento de embajador, como puedes ver, aquí tenemos todo, no necesitamos nada, no hay nada que les queramos comprar. Y los ingleses también son necios y entonces se empeñaron en tengo que hacer comercio con China. Insistieron, 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 hasta que China dijo, bueno, un puerto, en el puerto de Cantón podemos hacer intercambio comercial con grandes aranceles. Y los ingleses empezaron a comerciar con China
y se dieron cuenta que les salió contraproducente porque efectivamente China les vendía todo pero no les compraba nada. Entonces Inglaterra, que lleva décadas queriendo abrir el comercio de China, lo abre y sale perdiendo. Y entonces Inglaterra dice, ¿cómo podríamos revertir la balanza comercial? ¿Cómo hacemos que China nos compre más de lo que nosotros le compramos a ella? E Inglaterra dice, pues con opio. ¿Qué tal que les vendemos algo bien barato y profundamente adictivo? Como podrás ver en este mismo mapa, a ver, ¿de dónde saca Inglaterra el opio? El opio lo cultivan en el Indostán británico, en lo que hoy es Afganistán y la India. Ahí cultivan los ingleses el opio. Lo cultiva con mano de obra esclava. Entonces, de por sí es una plantita que se da fácil y rápido. Y para colmo, lo haces con esclavos. Y claro, y nada más tienes que navegar de India a China para llevar el opio que sacaste con esclavos. Y empiezan a inundar de opio a China. Llegó un momento, calculaba el imperio chino, que el 30% de su población era adicta al opio. Es algo que no te puedes permitir. Y entonces China prohibió el comercio del opio. Y entonces Inglaterra lo abrió a madrazos. El libre comercio de los ingleses fue, ¿no me quieres comprar opio? Pues entonces cañoneo tus puertos y te vuelvo a preguntar si me quieres comprar opio. Son las famosas guerras del opio. Aquí te muestro un resumen de la breve destrucción que sufre China en manos de Occidente a lo largo del siglo XIX. Cuando China decide que no le van a comprar opio a los ingleses, prohíben la compraventa de opio en puertos chinos. Inglaterra empieza a mandar opio de contrabando, son ingleses, no lo puedo meter de vía legal, pues lo meto de vía ilegal. Entonces empiezan a meter opio de contrabando. China le va a avisar a Inglaterra, si mandas opio de contrabando, voy a hundir los barcos que estén cargados de opio. Y eso fue lo que pasó. Llegaron barcos ingleses cargados de opio, China hundió esos barcos e Inglaterra le declaró la guerra a China. La conocemos como la Primera Guerra del Opio. Duró de 1839 a 1842. En esos 3 años, China fue destruida por Inglaterra. Inglaterra destruyó, cañoneó todos los puertos chinos. Claro, Inglaterra tuvo revolución industrial y China no. Entonces, con pólvora, que aprendieron a elaborar gracias a los chinos, hicieron armas de fuego con los que destruyeron a los chinos. Cuando China le pidió la paz a Inglaterra en 1842, Inglaterra dijo sí, pero a cambio tienes que abrirme 5 puertos al comercio, me tienes que quitar aranceles, tienes que permitir la venta de opio, tienes que aceptar que me debes 200 millones de dólares en plata por la guerra que te gané y me tienes que ceder a perpetuidad la isla de Hong Kong, que luego lograron los chinos negociar el regreso, pero de entrada es a perpetuidad Hong Kong, para que yo establezca ahí mis bodegas, para que yo tenga ahí mi sede y para que yo pueda establecer ahí un banco. Hoy se llama HSBC, Hong Kong Shanghai Bank of China. Es el banco que los ingleses hicieron en Hong Kong para manejar el dinero que obtienen por la venta ilegal de opio. En fin, la guerra del opio. Luego, bueno, hay una serie de rebeliones, la rebelión Taiping y la rebelión Mian, entre 1850 y 68. Son rebeliones del pueblo chino contra el imperio chino, siempre inducidas por espías norteamericanos y espías británicos. Luego, cuando China quiso volver a renegociar lo del opio, pues entonces Inglaterra volvió a cañonear China y viene la Segunda Guerra del Opio entre el 56 y el 60, donde Francia e Inglaterra unidas destruyen China nuevamente. Después viene la guerra franco-china, ya que dicen, pues miren, China es el cliente y todo mundo le puede arrebatar algo. Francia se quiere quedar con lo que se quedó, el reino vasallo de Indochina, lo que hoy es Laos, Camboya y Vietnam eran reinos vasallos de China. Bueno, pues en la guerra franco-china entre 1884 y 85, Francia le arrebata esos reinos a China y le impone deudas de guerra. Luego viene la guerra de China contra Japón entre 1894 y 95, también pierden contra Japón, que de pronto es, mira, la forma de comerciar con China es romperle la madre e imponerle el comercio. Luego vendrá la ocupación rusa de Port Arthur. Esto no fue guerra, fue una negociación agresiva, pero Rusia logró que China le permitiera operar un puerto en territorio chino, Port Arthur. En 1899, la población china está hasta la madre de los occidentales.
están hasta la madre de su propio gobierno, que ha sido incapaz de defenderlos contra los occidentales. Hay una crisis brutal, hay un nivel de adicción al opio tremenda, y no parece ser que el gobierno chino vaya a hacer nada para remediar la situación. Y entonces comienza la rebelión de los Boxers. Se le llamó rebelión Boxer a algo muy simple, el levantamiento del propio pueblo chino contra los occidentales. Es vamos a salir a la calle a agredir y matar a todo aquel que sea occidental porque nuestro gobierno no nos está defendiendo de ellos. Y claro, con eso como pretexto, pues todas estas potencias occidentales que empezaron a verse atacadas por el propio pueblo chino. Claro, el gobierno chino se fue por la fácil. Es, yo no me voy a meter contra las potencias occidentales porque me ganan, entonces no hago nada. Mi pueblo está hasta la madre y se levantan armas y empiezan a matar occidentales, pues yo tampoco hago nada. Y bueno, eso generó una alianza de 8 naciones, 6 naciones europeas más Estados Unidos y Japón, nunca me acuerdo. Ahora vamos a ver, Inglaterra, Francia, España, Bélgica, Austria, me está faltando alguna, tal vez Holanda, más Estados Unidos y Japón. La alianza de las 8 naciones invadió Beijing, capital imperial, en 1901. Invadieron China, destruyeron puertos, invadieron Beijing, incendiaron los palacios, saquearon los palacios, se robaron los tesoros chinos y además para firmar la paz se obligó a China a firmar acuerdos comerciales con todas las potencias invasoras y a aceptar deudas de guerra con todas las potencias invasoras. De verdad, China fue absolutamente devastada por Occidente. Claro, eso hizo que el gobierno de la dinastía Ming quedara en el total descrédito. Y entonces, en 1912, viene la abdicación del último emperador chino, un niño llamado Puyi. Ojo, ¿quién comienza la revolución nacionalista? Esta no es la comunista de Mao. ¿Quién comienza la revolución nacionalista china que hace que en 1912 abdique el último emperador chino? Un chino, el doctor Sun Yat-sen, que de pura casualidad había estudiado medicina en Occidente, en Inglaterra, y que de pura casualidad había paseado por Japón, por Inglaterra y por Estados Unidos, y que de pura casualidad estaba en Estados Unidos cuando comenzaron los levantamientos en China. Y como siempre pasa con los revolucionarios, no tiene dinero, no tiene trabajo, pero tienen presupuesto ilimitado. Este hombre le dio la vuelta al mundo casi 3 veces, obteniendo dinero para derrocar al imperio chino. ¿Quién estuvo detrás? Estados Unidos e Inglaterra, por supuesto. Total que entonces en 1912, derivada de esta revolución liderada por Sun Yat-sen, abdica el último emperador chino. Como este video pues no es sobre la guerra, no es sobre este episodio de la historia de China, solo es un antecedente, me brinco un poquito todo el desmán. Sun Yat-sen derroca al último emperador, pero en realidad va a ser otro militar, Yuan Shikai, el que va a tomar el mando. Lo que va a surgir es un periodo que va de 1912 a 1949, al que le vamos a llamar República Nacional China, aunque en realidad lo que tenemos es un estado fallido. China deja de existir en 1912. Lo que hay a partir de ahí es guerra civil. El Tíbet proclama su independencia, Manchuria proclama su independencia, las partes más occidentales de China proclaman su independencia, surgen señores de la guerra por todos lados tratando de defender su propio feudo. China va a ser un caos total. Y por si este caos no fuera suficiente, además en 1924 se funda el Partido Comunista Chino, a instancias de Lenin y de la Unión Soviética, por supuesto, pero bueno, se crea el Partido Comunista Chino, perdón, desde 1921, Partido Comunista Chino, y ahora tienes a los comunistas auspiciados por la Unión Soviética, pues metiéndose en esta guerra civil. En 1824 nace la República Popular de Mongolia. Ojo, Mongolia era parte de China. Entonces, por un lado, tienes a la Unión Soviética patrocinando un partido comunista en China para meterlos en la misma guerra civil y tener otro aliado comunista, y al mismo tiempo, aprovechando que no hay una verdadera China en este momento, se quedan con el territorio de Mongolia y proclaman la República Popular de Mongolia. El tal Sun Yat-sen, el creador de la Revolución Nacionalista China, va a morir en 1925. Y
A ver, Sun Yat-sen había creado un partido, el Partido Nacionalista Chino, el Kuomintang. Quien va a quedar al mando del Kuomintang tras la muerte de Sun Yat-sen es el generalísimo Chiang Kai-shek. Y lo que va a haber a partir de 1927 es una guerra civil. Por un lado va a estar Chiang Kai-shek, líder del Kuomintang, sucesor de Sun Yat-sen, que lucha por una China nacionalista. Y del otro lado va a estar el Partido Comunista Chino, que eventualmente será liderado por Mao Zedong. Entonces, lo que vamos a tener entre 1927 y 1949 es una guerra civil china. Una guerra civil con dos grandes bandos, los nacionalistas de Chiang Kai-shek y los comunistas de Mao Zedong. 1927 a 1949. En ese momento prácticamente no hay China. Chiang Kai-shek proclama la República Nacional China, trata de recuperar todo el territorio, trata de reunificarlo, pero está en eterno conflicto con los comunistas. Y para colmo, a partir de 1936 entran en guerra con Japón y Japón empieza a invadir territorio chino y demás. Es decir, China fue un caos. Luego en la Segunda Guerra Mundial, bueno, desde antes, la Segunda Guerra Mundial, Japón invade gran parte de China, a la que quiere formar parte del imperio japonés. Durante la Segunda Guerra Mundial, comunistas y nacionalistas chinos se aliaron para combatir a los japoneses, pero se traicionaban al mismo tiempo que estaban aliados, y una vez que los japoneses fueron derrotados en 1945, pues los nacionalistas y los comunistas se volvieron a dar con todo. Entre el 45 y el 49 son los 4 años que se va a decidir quién se va a quedar con China, los nacionalistas o los comunistas. Y bueno, esta guerra civil, como es evidente, la ganaron los comunistas. El 1 de octubre de 1949 es cuando Mao Zedong proclama oficialmente la República Popular China. 1 de octubre es el aniversario de la actual China. Por supuesto, la recién nacida ONU no reconoció a la China comunista de Mao. ¿Y qué va a pasar entonces? Bueno, Taiwán, uno de los grandes temas, la principal guerra de China hoy en día, Taiwán. Taiwán habían llegado los españoles, durante un tiempo la dominaron los holandeses, luego la recuperaron los españoles, durante mucho tiempo la dominaron los portugueses, pero desde el siglo XIX, el imperio del Gran Ming, la dinastía Ming del imperio chino, había logrado también incorporar Taiwán. Entonces Taiwán era parte del imperio chino ya para el siglo XIX. Lo que ocurre en esta guerra civil es que las tropas de Mao toman Beijing, proclaman la República Popular China, y entonces Chiang Kai-shek y 1 millón de seguidores de la China nacionalista y tropas y demás salen huyendo de China, de la China continental, y se retiran a Taiwán. En diciembre de 1949, 1 millón de chinos que siguen al Kuomintang de Chiang Kai-shek huyen de China y se establecen en Taiwán. Ojo, Chiang Kai-shek asumía que él era el gobernante legítimo de China. Difícil decir si sí o si no, después de que cae un imperio y hay guerra civil, ningún gobierno es legítimo, o todos lo son, ¿qué más da? Pero el único que había logrado más o menos controlar un territorio y poner orden había sido Chiang Kai-shek. Y se llamaba República Nacional China. Mao proclama la República Popular China. Y entonces Chiang Kai-shek sale huyendo con 1 millón de personas a Taiwán y proclaman que ahí estará la sede del gobierno de la República Nacional China. ¿Qué pasa desde entonces hasta hoy? Bueno, que hay 2 Chinas, ¿sí? Es decir, Chiang Kai-shek en Taiwán dice, esta es la única y legítima China cuyo gobierno está en Taiwán. Fíjate qué interesante. En Taiwán, en la islita, Chiang Kai-shek dice, este es el gobierno legítimo de China, único y verdadero representante de todo el pueblo chino, y la China continental está en rebeldía. Mientras que desde la China continental, desde Beijing, Mao dice, esta es la única China, la popular, este es el único gobierno que representa al pueblo chino y Taiwán es una provincia en rebeldía. O sea, cada uno asume yo soy la única China, el otro es un rebelde. La razón por la que Mao nunca se lanzó contra Taiwán es que no tenía buena flota, desde luego, y que se concentró más en recuperar Manchuria, China, Tíbet, Mongolia, etc., ¿no? Entonces, a partir de diciembre del 49, pues tenemos esto, a Chiang Kai-shek y los nacionalistas en Taiwán y la China popular de Mao en Beijing.
En diciembre del 49 también Mao fue a visitar al patrón, porque a ver, Mao puede ganar la guerra civil china y proclamar la China comunista porque recibió todo el apoyo de Stalin, porque recibió 2 millones de soldados soviéticos, dinero y armas para establecerse en el poder. Y entonces, bueno, aquí te muestro una foto de la reunión donde Mao no se ve nada contento, pero bueno, diciembre del 49, Mao fue a la URSS, pues a rendirle cuentas al patrón y a que Stalin le reiterara que lo iba a apoyar en todo lo necesario para consolidar la República Popular China. Chiang Kai-shek, por cierto, bueno, se fue a Taiwán, donde siguió siendo el presidente de la República Nacional China hasta su muerte en 1975. Es decir, es muy fácil decir, claro, en China ganaron los comunistas y por eso son dictadores. Chiang Kai-shek se asumió gobernante de China en 1927, hasta que lo expulsaron en el 49 y se instaló en Taiwán hasta su muerte en el 75. Es decir, que en diferentes versiones de lo que él considera China, fue presidente de China desde 1927 hasta 1975. Cuando muere Chiang Kai-shek, a pesar de que esta es la China nacionalista que se supone que es democrática, la verdad es que el poder lo heredó su hijo, Chiang Ching-kuo, que fue presidente hasta su muerte en 1988. En Taiwán hubo elecciones libres hasta el siglo XXI. Pero bueno, así es como nace la idea de que hay un Taiwán como un país separado de China. ¿En qué se concentró China? Te decía, en recuperar todo lo demás. Particularmente, a partir de 1950 el Partido Comunista Chino lo que asume es vamos a recuperar todo el territorio que perdió China. Vamos a recuperar todo lo que fue el gran imperio Ming, lo cual implica Tayikistán, Kirguistán, Mongolia, Tíbet, Taiwán, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en el 50, por cierto, ve mi video al respecto sobre el Tíbet y el Dalai Lama, es cuando llegan las tropas de Deng Xiaoping y retoman el control del Tíbet a partir de 1950. En este mapa puedes ver por qué China tiene tanto interés en Tíbet. Todos los ríos que pasan por China y que la hacen navegable, fértil y la llenan de agua potable, todos nacen en Tíbet. Pero también los ríos de Pakistán, como el río Indo, también todos los ríos de India, como el Ganges, también los ríos de Bangladesh, como el Brahmaputra, pero también los ríos de Tailandia, Laos y Myanmar. Todos los ríos de la zona nacen en Tíbet. Quien tiene control del nacimiento de los ríos tiene control sobre todos estos países. Una de tantas razones, más allá de las históricas, ¿no? Que decir, esto es nuestro desde el siglo XIII, pero tienes razones geopolíticas. Y entonces China, Tíbet. Pero a ver, si le pones atención a este mapa, claro, China pretende recuperar todo lo que es el Tíbet. Bueno, que ya lo tiene, solo tiene algunos conflictos fronterizos con Nepal, con Bután y con India, pero también pretende recuperar Mongolia, no un cachito de Mongolia, toda Mongolia. Así las cosas. Pretende recuperar territorios de lo que es Tayikistán y Kirguistán, en fin, y tiene reclamos territoriales incluso con Rusia, ahora hablaremos de ellos. Claro, el tema a partir de 1950 va a ser un desmán porque acaba de nacer la ONU. En la ONU está en China, está Rusia, en la ONU está Estados Unidos y está Rusia, la Unión Soviética, y se le había ofrecido un lugar en la ONU a China, pero a la China de Chiang Kai-shek. Cuando Chiang Kai-shek sale huyendo a Taiwán, el punto es, hay dos Chinas, una con sede en Taiwán, otra con sede en Beijing, una de Chiang Kai-shek, otra de Mao Zedong. ¿Cuál es la buena? Y Estados Unidos va a decir, no, pues la China buena, la que está en la ONU, es la de Taiwán, Chiang Kai-shek. Y la Unión Soviética dirá, ni madre, la China de verdad es la de Beijing, es la de Mao. Total que China va a ser sacada de la ONU y va a ser Taiwán quien va a ocupar el lugar de China en la ONU hasta 1971. Pasa lo mismo con la península de Corea. La península de Corea, que era un reino independiente, fue un reino vasallo de China, fue invadido por Japón, fue incorporado por Japón al imperio japonés. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la gran pregunta de los aliados es ¿qué hacemos con Corea? Y pues la gran respuesta de la Guerra Fría fue pártela en dos. Entonces tienes una Corea del Norte comunista que tendrá todo el apoyo de China y de la Unión Soviética y una Corea del Sur nacionalista capitalista que tendrá todo el apoyo de Estados Unidos y de Japón.
así las cosas. Pero bueno, China entonces, a partir de 1950, no tiene el reconocimiento de Estados Unidos. Y no, a ver, esta China de 600 millones de habitantes no tiene reconocimiento. Quien es reconocida como China es Taiwán. Corea del Norte sí reconoce a China, que reconoce a Corea del Norte. La Unión Soviética sí reconoce a China y sin embargo muere Stalin en 1953, toma el poder soviético Nikita Khrushchev. Y Nikita Khrushchev y Mao se van a llevar muy mal, tan mal que para 1964 China y la Unión Soviética rompen relaciones. Cuando Estados Unidos ve que China y la Unión Soviética rompen relaciones, Estados Unidos dice, pues el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y entonces si China ya no se lleva bien con Rusia, a pesar de que los dos son comunistas, pues vamos a ver si yo me llevo bien con China. A eso agrégale que aunque Estados Unidos siempre trató de que Chiang Kai-shek recuperara el control de toda China, desde 1964 China tiene armas nucleares. Y ya con armas nucleares, Estados Unidos decide no meterse y poco a poco Estados Unidos decide que va a tener que empezar a negociar con China. Y entonces, pues nada, en 1971 Estados Unidos va a levantar el veto que tenía en Naciones Unidas contra la China comunista. Es decir, que en 1971 Taiwán fue sacado de Naciones Unidas para meter a la China comunista. Y toda la década de los 70, a partir de 1971, fueron las negociaciones para que Estados Unidos reconociera a la China comunista y establecieran relaciones diplomáticas. El gran artífice de todo esto es el inefable Henry Kissinger. Henry Kissinger habrá viajado unas 200 veces en su vida a China. Empezó a viajar en secreto, de hay que negociar sin que nadie se entere, pero comenzó a viajar en secreto a Beijing, se entrevistó en varias ocasiones con Mao Zedong, con su primer ministro Zhou Enlai, de, bueno, a ver, ya te queremos reconocer diplomáticamente, ¿qué queremos hacer? De hecho, hay que organizar un encuentro con Nixon y sí, en 1973 Mao se encontró con el presidente Nixon en Beijing. Entonces ahí va poco a poco la negociación. Se llevaron toda la década de los 70 negociándolo, pero finalmente el reconocimiento de Estados Unidos a China, a la China comunista, y el restablecimiento de relaciones diplomáticas se estableció para el 1 de enero de 1979. Para el 1 de enero de 1979, en Estados Unidos ya no tenemos a Nixon, tenemos a James Carter, y en China ya no tenemos a Mao porque ya murió, ahora tenemos a Deng Xiaoping. Pero desde el 1 de enero de 1979, Estados Unidos reconoce a la China comunista. Esto es muy importante por una cosa. China, la China comunista, tiene una política que es el fundamento del Estado. Una política que también tiene Taiwán. Esta política se llama una sola China. ¿Qué quiere decir la política de una sola China? Algo muy simple. Significa que el gobierno de la China comunista, en este caso el gobierno de Beijing, dice solo hay una China. Solo existe un país llamado China, solo hay un pueblo chino y solo hay un gobierno que representa al país y al pueblo chino. Solo hay una China y soy yo. Claro, Taiwán tiene la misma política. Hay una sola China y soy yo. ¿Qué quiere decir esto? Algo muy simple. Quiere decir que si tú quieres establecer relaciones diplomáticas con la China comunista, tienes que aceptar la política de una sola China. Es decir, tienes que aceptar que la única China que existe, la única legítima y la única que representa al pueblo chino es la China comunista. Esto quiere decir que si tú quieres establecer relaciones diplomáticas con la China comunista, tienes que romper relaciones diplomáticas con Taiwán. Punto. Para la China comunista es bien fácil. ¿Quieres ser mi amigo? No puedes ser amigo de él. Punto. Si quieres reconocerme a mí, tener relaciones diplomáticas, comercio, no puedes ser amigo de Taiwán. Y claro, el crecimiento económico de China es lo que ha ido haciendo que Taiwán cada vez tenga menos reconocimiento. Para que te hagas una idea, hoy en día en la ONU hay algo así como 196 países, en la FIFA hay 204, pero bueno, pensemos en 190 países. Hoy en día hay 11 países que reconocen a Taiwán. Hoy en día hay solo 11 países que reconocen a Taiwán.
Dato importante, a ver, Estados Unidos no reconoce a Taiwán como país independiente, no desde la década de los 70. Para que Estados Unidos estableciera relaciones diplomáticas con China, tuvo que romper relaciones diplomáticas con Taiwán. Estados Unidos hoy reconoce a China como la única China, reconoce a China como un país soberano e independiente, lo cual implica que Estados Unidos no reconoce a Taiwán como país soberano e independiente, lo cual quiere decir de manera implícita, porque si Taiwán no es soberano ni independiente, es de alguien, no hay de otra. Estados Unidos acepta implícitamente que Taiwán es de China. Eso hace muy complejo el actual problema, ¿no?, de China, Taiwán, Estados Unidos. Pero bueno, desde 1979 Estados Unidos reconoce a la China comunista como la única China que existe. Ojo, a Estados Unidos le convenía esta relación diplomática con China porque China se estaba haciendo enemiga de la Unión Soviética. No es que a Estados Unidos le convenciera el modelo comunista de Mao, por supuesto, pero Mao, y eso le vino muy bien a Estados Unidos en su proceso de negociación, Mao murió en 1976. Y después de 3 años de conflicto entre quién tomaba el poder, si la viuda de Mao, si no sé quién, en 1979 tomó el poder Deng Xiaoping. Deng Xiaoping fue el gran transformador de China, el gran modernizador de China. Hoy en día, yo cada vez que te digo esto, a ver, haz 1000 planas al respecto, el comunismo no funciona, el comunismo no funciona, el comunismo no funciona. Entonces alguien siempre me pregunta, ¿y entonces por qué China es la potencia que es? Bueno, muy fácil, porque China no es comunista. Oye, entonces ¿por qué hablas de la China comunista? Bueno, porque China supo hacer una trampa que la Unión Soviética no supo hacer. Sigo manteniendo una retórica comunista, toda una narrativa comunista que justifica que haya una dictadura de partido comunista al mismo tiempo que transforma la economía a una economía de mercado. Eso es lo que es China hoy, una economía de mercado con una retórica política comunista que justifica la dictadura de partido. Por eso funciona. China hoy en día, a partir de Deng Xiaoping, le van a llamar a su sistema, esto es bien interesante, le llaman socialismo de mercado. Socialismo de mercado, que justo te permite una narrativa comunista, pero asumiendo que el país solo puede sobrevivir con una economía de mercado. Y claro, y que esta economía de mercado te va a dar la riqueza necesaria para generar justicia social, pero sobre todo para generar, bueno, pues el gran crecimiento económico que tiene China. Hoy Xi Jinping le llama, me encanta, comunismo con características chinas, que es como decir nuestro sistema, lo que nosotros inventamos. No hay que llamarle ni capitalismo, ni comunismo, ni socialismo de mercado, comunismo con características chinas. Pero la primera gran transformación de Deng Xiaoping fue, seguimos siendo comunistas, sigue gobernando el Partido Comunista, sigue habiendo un monopolio del poder del Partido Comunista, pero vamos a abrirnos al mundo. Y entonces fue negociar con empresas norteamericanas y llegó Boeing, llegó Coca-Cola, eventualmente llegó General Motors y de pronto empezaron a llegar las industrias y las inversiones a China. En este esquema muy de los 80, donde en Estados Unidos están encantados y en Europa también, todos vámonos a China. Ahí se produce barato. Estamos bien en contra del comunismo, pero no estamos en contra de que el comunismo chino tenga semiesclavos que ganan $1 al día. Vamos a producir todo en China. Y esa fue la gran trampa de China contra Occidente, es claro. Ven para acá, trae tus inversiones, trae tu dinero, trae tus empresas, trae tus patentes, trae tus ingenieros, trae tus trabajadores, trae tus procesos, trae tus máquinas, porque yo voy a aprender a hacer todo lo que tú haces. Ese es el gran tema de China. Pero la gran transformación de China, que empieza con Deng Xiaoping, básicamente es liberar el mercado, ¿sí? Bueno, Deng Xiaoping logró muchas más cosas. En diciembre de 1984, Deng Xiaoping logró negociar con Margaret Thatcher que Inglaterra, que el Reino Unido le devolviera Hong Kong a China. Y se estableció la devolución de Hong Kong para 1997. Deng Xiaoping ya no lo pudo ver, murió un poco antes, pero él es el que logra que Hong Kong sea devuelto a China. El 1 de julio de 1997 fue arriada en Hong Kong la bandera china y fue izada la bandera inglesa, la bandera británica, y fue izada la bandera de la República Popular China.
O esto para que no te confundan luego las noticias de que, ay, es que China hizo tal cosa en Hong Kong. Bueno, es que Hong Kong es parte de China. Hong Kong es China, siempre lo fue, se la quitaron los británicos y Hong Kong es China otra vez desde 1997. Y claro, negociado Hong Kong con Inglaterra, fue mucho más fácil presionar a Portugal porque Portugal tiene Macao desde 1557 y se lo habían quedado. Portugal le va a devolver Macao a China en 1999. Entonces ve cómo esta China efectivamente está recuperando. Ya recuperamos Hong Kong, ya recuperamos Macao, ya recuperamos casi todo Tíbet. Ahí vamos. Me voy a brincar hasta llegar a Xi Jinping, nada más para que no se nos pierda la línea de tiempo. Deng Xiaoping fue máximo gobernante de China desde 1978 hasta 1989. En realidad siguió influyendo hasta su muerte en 1994. Pero desde 1989 el presidente de China va a ser Jiang Zemin, que lo va a hacer del 89 al 2003. En el 2003 va a tomar el poder Hu Jintao. Hu Jintao será presidente del 2003 al 2013 y en 2013 tomó el poder el actual. En 2013 tomó el poder Xi Jinping. La constitución china marcaba que el periodo presidencial dura 5 años y solo te puedes elegir 2 veces. Cambiaron todo para que Xi Jinping se quedara. Entonces Xi Jinping está desde el 2013, en el 23 terminó su segundo mandato, pues ahora en teoría va a estar hasta el 28 y si vive, pues yo creo que se va a quedar ahí. Pero claro, todos ellos van a tener el gran proyecto de convertir a China en una potencia mundial y de recuperar todo el territorio que perdieron. Esa es la parte que es importante entender, recuperar todo el territorio que perdieron. Bueno, y ser potencia mundial. Entonces, ¿cuáles fueron los grandes proyectos de Xi Jinping? A ver, cada mandatario de China tuvo su gran proyecto. Deng Xiaoping fue abrirse al mercado y lo logró. Jiang Zemin fue consolidar una economía de mercado abierto e incorporarse a la Organización Mundial de Comercio, lo cual se logra en 2003. Hu Jintao se concentró más en esta prosperidad, tenemos que seguirla logrando sin destruir nuestro medio ambiente. Y bueno, Xi Jinping es el vamos a ser la gran potencia mundial. Para ello, Xi Jinping tendrá 2 grandes proyectos, la llamada Nueva Ruta de la Seda y el llamado Collar de Perlas chino. Obviamente la idea de las nuevas rutas de la seda no es restablecer el comercio de China con el mundo, porque todo el mundo quiere comerciar con China. Es que el comercio de China con el mundo dependa por completo de China, porque recordemos que el comercio incluye logística de transporte. Sin transporte no hay comercio. Si tú quieres atacar a un enemigo o potencial enemigo, dañas su comercio. Estados Unidos tiene su gran flota y sus portaaviones y demás para vigilar en gran medida las rutas de comercio. ¿Sí? Claro, el comercio se hace principalmente por mar y China tiene un problema, y es que aunque tú puedas pensar que sí, viendo el mapa, China prácticamente no tiene salida al mar. Tiene toda esta gran salida al Pacífico, pero tiene enfrente a Corea del Sur, a Japón y a Taiwán y a Filipinas y a Estados Unidos metido ahí. Ahora te lo explico en otro mapa. Entonces, lo primero que establece Xi Jinping es no podemos depender del mar. Entonces, las nuevas rutas de la seda es un proyecto ferroviario, es hacer nuevas vías férreas, renovar vías férreas que ya existían, establecer grandes puertos de ferrocarriles a lo largo de toda la ruta y unir China con Europa. Aquí te lo pongo en este mapa, es bien interesante cómo desde el puerto chino de Yihu tienes 2 grandes vías férreas, una que atraviesa por el centro de China, por el desierto de Tlacamacán, hasta meterse por Afganistán, por Kazajstán a Rusia, y por otro lado, del mismo puerto de Yihu, saliendo por la Manchuria, metiéndose a Rusia, pasando por el lago Irkutsk, en la Siberia rusa, hasta llegar a Kazán y a Moscú. Entonces, en ambos casos es una por el sur, otra por el norte, pero es de China llegar hasta Rusia. Y de Rusia, entrar a Europa por Bielorrusia, o sea, la vía férrea va por Bielorrusia, Polonia, Alemania, Francia, Madrid y Portugal. Hoy en día tú puedes tomar un tren en Yihu, China, y 17 días después estar en Portugal. A ver, claro, los trenes llevan menos carga que los barcos, pero pueden estar saliendo trenes
todo el tiempo, todos los días, ¿ves? Y una ruta comercial que llegue de China a Europa en 17 días, pues es una joya. Eso es en gran medida las nuevas rutas de la seda. Pero eso quiere decir que necesitas ser tú, que es lo que hace China, el que invierta en los otros países, en ferropuertos, en vías férreas, en tecnología y demás. Y tener buena relación con todos estos países. Con las nuevas rutas de la seda, lo que logra China es un comercio que dependa por completo de mí, de mis inversiones, de mis puertos, con países que por la buena o por la mala son mis aliados y sin tener que usar el mar donde Estados Unidos me puede contener. De cualquier forma, hicieron el otro proyecto, el llamado Collar de Perlas Chino, que es el que te presento en este mapa, que es el intento de China precisamente de también controlar el mar. El problema, te decía, mar, el Océano Pacífico. China sale al mar en el Océano Pacífico, pero insisto, tiene Corea, tiene Japón, tiene Taiwán, tiene las Filipinas, todos aliados de Estados Unidos. En geopolítica el tema es, tienes que estar atento de qué podría hacer el enemigo para someterte. ¿Qué podría hacer el enemigo? Detener a las flotas mercantes chinas ahí mismo. Pero esas flotas mercantes chinas, como todo el que navega por esta zona, tiene sí o sí que atravesar por el estrecho de Malaca, que es lo que en este mapa ves ahí en un circulito azul. El estrecho de Malaca, por ahí pasa todo el comercio que va al Asia-Pacífico y al sureste asiático, por Singapur, por Laos, por Vietnam, por Indonesia, todos ellos bastante aliados de los Estados Unidos. ¿Qué es el collar de perlas chino? Lo mismo que las rutas de la seda versión férrea, pero versión marítima, que es que China invierte en puertos en varios países, en puertos con sus grandes contenedores y grúas gigantescas y demás. La idea del collar de perlas chino es poder navegar por todo China, llegar al mar de la China meridional. Ojo, como no quieren depender del estrecho de Malaca, están haciendo un canal artificial en Tailandia, invirtiendo en Tailandia para pasar por ahí. Como también tienen, aquí puedes ver en este mapa de China, tienes ahí a Myanmar. China está desarrollando una vía férrea para salir de China por Myanmar directo al Golfo de Bengala, es decir, ya junto a la India sin tener que navegar por el Pacífico. Eso es una joya. Y la otra gran alianza la tiene con Pakistán. China tiene vías férreas que van hasta el Tíbet. Del Tíbet llegas a Cachemira, frontera con Pakistán, y vías férreas para salir por Pakistán al mar Arábigo. Es decir, que China puede meterse por tren y llegar directamente a Arabia. Ese es el collar de perlas chino. Claro, y puertos como la base naval que tienen en Djibouti o como el puerto de Atenas, el puerto del Pireo en Atenas es prácticamente un puerto chino. Esos son los dos grandes proyectos económicos de comercio. Dominar todo el centro de Asia por vías férreas y dominar toda la zona marítima con el famoso collar de perlas chino. Y claro, si juntas las dos cosas, pues tienes que China va a dominar entonces todo el centro de Asia y que va a dominar todas las costas. Ahora piensa en la alianza que se está haciendo ahora y que tiene que tener a Donald Trump con los pelos de punta, porque de pronto vimos en Beijing juntos como usted los quería ver, Vladimir Putin de Rusia, Modendra Modi de la India, Kim Jong-un de Corea del Norte, junto con Xi Jinping, todos juntos contra Estados Unidos. Eso los tiene que tener de verdad con los pelos de punta. Pero es que, a ver, la ruta terrestre que plantea China por sus vías férreas para llegar desde China hasta España o hasta Portugal son 16 días, 17 días. La ruta marítima por el estrecho de Malaca y por el canal de Suez, digamos la ruta inglesa, son 36 días. Es decir, China ofrece una alternativa comercial de 20 días menos de transporte. ¿Quién no quiere usar eso? Eso le baja el costo del transporte a todos. Todo esto es lo que está haciendo China. Pero vamos a hablar entonces de las 6 guerras que China tiene que librar en los próximos 50 años para restablecer el imperio del Gran Ming. Ojo, aquí hay una fecha que no debes olvidar, 2049. 2049 se cumplen 100 años de que el Partido Comunista Chino haya tomado el poder. La idea, no creo que lo logren, pero en una de esas sí, es que para el 2049, a los 100 años del Partido Comunista, tienen que haber logrado recuperar todo lo que fue el imperio del Gran Ming. Para eso sí o sí tienen que entrar en guerra. La primera guerra que va a librar China, la recuperación de Taiwán, ya están librando esa guerra. Claro, China trata de que ninguna de sus guerras sea bélica. Trata de que vaya por todos los demás métodos, pero
Para China es muy fácil, Taiwán es mío, históricamente es mío, legítimamente es mío, pero además de que asumen todo eso, vámonos a la geopolítica. ¿Por qué Taiwán? Fíjate, este mapita es bien interesante. En este mapa justo está lo que te planteo. Ves a China en rojo y ves toda la costa de China en el Océano Pacífico. Y lo que se te presenta de inmediato es la llamada primera cadena de islas. La primera cadena de islas que va de Japón a Okinawa, a Taiwán, a Filipinas, a Borneo. Todo eso son islas, una cadena de islas que son propiedad de Estados Unidos o de aliados de Estados Unidos. Y fíjate cómo tienen a China encerrada en su propia costa, porque además esta cadena de islas llega hasta el mar de China Meridional, que es lo que hay que navegar para poder pasar por el estrecho de Malaca. ¿Qué quiere China? Punto fundamental, Taiwán. ¿Por qué? Bien lo dijo Harry Truman en la década de los 50 sobre Taiwán. Dijo, Taiwán es un portaaviones gigantesco e insumergible frente a la costa del enemigo. ¿Por qué crees que China quiere Taiwán? Pero además, llegando a Taiwán, China amplía su mar territorial y al llegar a Taiwán, si ya llega directamente al mar de Filipinas, ha roto la barrera que Estados Unidos le pone en la primera cadena de islas y entonces puede llegar a la segunda cadena de islas, que también, pues bueno, una serie de islas que vienen de Japón, pasando por una serie de bases norteamericanas hasta llegar a Guam. Y en medio de estas dos cadenas de islas está el mar de Filipinas, que China tiene mucho interés en navegar por ahí, pero sobre todo que al otro lado de la segunda cadena de islas están todas las islas de Micronesia, que todas son aliadas de China, pero que están separadas por Estados Unidos. China necesita Taiwán, punto. Ya ni siquiera es un tema histórico, ya ni siquiera es un tema de orgullo nacional. China necesita Taiwán por un tema geopolítico. Claro, no les conviene invadir Taiwán, son 25 millones de habitantes, casi todos hostiles a la idea de China. Estados Unidos siempre ha dicho que se metería a defender Taiwán, sin embargo eso es un problemón porque Estados Unidos no reconoce a Taiwán, de hecho reconoce a China, por lo tanto reconoce que Taiwán es China, por lo tanto es meterte en un asunto interno. Esta va a ser una guerra que se va a librar en la ideología, en la propaganda, en lo bélico, en lo comercial, en todo. ¿Quién va a ganar esta guerra? China, punto. China se va a quedar con Taiwán. No le agarres mucho cariño a Taiwán. China se va a quedar con Taiwán. ¿Cuánto tiempo le va a llevar? Eso dependerá del nivel de intervención que decidan tener Estados Unidos y Japón. Entonces, primera guerra que tiene que librar China, Taiwán. Por esto mismo China ya está preparándose. China, te decía hace rato, ya tiene la armada más grande del mundo, según reportes de inteligencia de Estados Unidos. No la más poderosa, pero sí la más grande. Y sí calcula el propio Estados Unidos que China va a ser la gran potencia naval del 2050. Hoy en día China tiene 3 portaaviones. Estados Unidos tiene 6. China tiene planeado tener 6 para el 2030 y 10 para el 2049. Y Estados Unidos no creo que la pueda alcanzar. La segunda guerra de China, las Islas Spratly. Seguramente no te suenan nada las Islas Spratly, pero en el mar de China Meridional, o sea, justo donde está China, y de un lado tienes la Indochina, Laos, Camboya, Vietnam, del otro lado las Filipinas, Indonesia, todo eso es el mar de China Meridional. Ahí hay muchas islas, particularmente las Islas Spratly y las Islas Senkaku. Quien domine estas islas dominará ese mar. Quien domine ese mar dominará todos los yacimientos de hidrocarburos que hay en ese mar, de gas natural y petróleo, pero además de eso, quien domine ese mar dominará el comercio y por lo tanto el estrecho de Malaca. ¿Qué calcula China al respecto? ¿Quién se me puede poner pesado cuando yo quiera? A ver, China reclama la totalidad del mar de China Meridional. Nadie se lo reconoce. China ya ha empezado a construir en estas islas que reclaman muchos. Las reclaman Vietnam y Filipinas principalmente. Y China dice, a ver, Vietnam y Filipinas puede ser que se me quieran poner al tiro, pero si no tienen el apoyo de Estados Unidos no lo van a hacer. Yo creo que China eventualmente se va a quedar con casi todo el mar de China Meridional. Seguro algo tendrá que negociar con alguno de estos países. Y bueno, aquí lo ves justo en este mapa, ¿no? Tienes de un lado Vietnam, tienes del otro lado las Filipinas, tienes Borneo, o sea, Indonesia, pues Brunei, Darussalam, y todo lo que está en medio. Ahí están las Islas Spratly, las Islas Paracelso. Ahí tienes una serie de islas pues, que China reclama y que le darían la totalidad del control sobre este océano. Entonces, primera guerra, recuperar Taiwán. Segunda guerra,
dominar todo el mar de China meridional. Cuando digo guerra, insisto, no quiere decir necesariamente armada. Tercera guerra, recuperar la totalidad del Tíbet. ¿A qué me refiero por totalidad del Tíbet? Si bien China desde 1950 reintegró el Tíbet, tiene conflictos territoriales con India. No hay que olvidar que India está naciendo prácticamente el mismo año que China. No existió la India. La India es un país que nace en 1948, cuando se van los británicos. Y las fronteras del Indostán británico con la India, con China, pues las había fijado el Imperio Británico, no que China esté de acuerdo. Entonces hay territorios de la zona del Himalaya que China le reclama particularmente a India, aunque tiene algunos conflictos con Bután, con Nepal, en toda la zona de Cachemira. Eso está bien complicado. A ver, China tiene reclamos con India en Cachemira, en el Himalaya. Todo lo que China considera que es parte del Tíbet se lo quiere quitar a India. India y Pakistán no se llevan bien, los dos tienen armas nucleares. China es un gran aliado de Pakistán. Si no fuera por China, Pakistán sería un estado fallido. Pakistán será, de ser necesario, un gran aliado de China en contra de India. Sin embargo, el hecho de que hoy en día llegue el primer ministro de la India tomado de la mano de Vladimir Putin para encontrarse con Xi Jinping, te habla de que China va a tener que negociar esto de una forma muy inteligente. China prefiere, pienso yo, perder territorio aquí que perder su actual alianza con India. Vamos a ver cómo nos va con eso. Pero que no se nos olvide, Vladimir Putin, tomado de la mano de Modendra Mori, se encontraron con Xi Jinping un día antes de que llegara Kim Jong-un. Se está formando una alianza tremenda. Luego, una cuarta guerra, las islas Senkaku y las islas Ryukyu. Esas están al norte, cerca de Taiwán, entre Taiwán, Japón, Okinawa. Pues resulta que China asume que hubo pescadores chinos en el siglo XIX que dominaban esas islas y por lo tanto le pertenecen. Tiene que ver con el mismo tema de dominar la cadena de islas, la primera cadena de islas, y por supuesto, todo el tema de los hidrocarburos. Una quinta guerra, ellos le llaman la reunificación de Mongolia. Entonces, a ver, ojo, tienen reclamos territoriales con India, tienen reclamos territoriales con Bután, con Nepal. El reclamo con Mongolia no es parte del territorio, es la existencia misma de Mongolia. Mongolia era parte de China desde el siglo XIII y es un país que se inventaron los soviéticos para tener una república comunista aliada, que eso es básicamente lo que pasó. Entonces, el planteamiento de China es: vamos a recuperar la totalidad de Mongolia. Entonces, ya lo he dicho, no le tomes mucho cariño a Mongolia. China pretende recuperar la totalidad del país. La única potencia que se le pondría a poner muy pesada al respecto es Rusia. China y Rusia hoy en día les conviene aprender a negociar más que nunca porque de su alianza depende absolutamente todos sus planes, ¿no? Tal vez hasta dividan un poquito de territorio, no lo sé. Mongolia está muy asustada con esta perspectiva. Mongolia trata de llevar muy buena relación con China. Cuando cayó la Unión Soviética, la República Popular de Mongolia se transformó en la República de Mongolia. Se quitaron lo popular, se quitaron lo comunista. Eso no ha ayudado en el tema de la relación. Y ese es el reclamo, quedarnos con Mongolia. Mongolia no podría evitarlo. Mongolia no puede evitar un intento de invasión china. Necesitaría apoyo de otros. El único otro posible ahí es Rusia. No creo que Rusia se meta en ese tema. Y la sexta guerra, esta es la difícil. Porque, la primera, Taiwán es mío, pues va, ahí pleitos son Estados Unidos, ¿no? La segunda, el mar de China meridional, pues es Estados Unidos y el sureste asiático, vamos a ver cómo nos va. La tercera, recuperar la totalidad del Tíbet, pues eso lo van a acabar negociando con India, yo creo que les va a ir muy bien. Las islas Ryukyu son conflicto con Japón, por lo tanto con Estados Unidos, a ver cómo nos va. Lo de Mongolia, no creo que nadie ayude a Mongolia, pero el sexto conflicto territorial que tiene China lo tiene con Rusia. Porque claro, el imperio ruso también se quedó con parte de Manchuria hasta llegar a Vladivostok. Vladivostok, el gran puerto ruso en el Pacífico, pues era parte de la Manchuria china. Recuperar la Manchuria de Rusia no es algo que Rusia vaya a ceder. No es algo en lo que Rusia pudiera ganarle a China si China le declarara la guerra a Rusia.
pero si quieres un conflicto que nos pueda llevar a una catástrofe nuclear, es justo este, porque la política nuclear de Rusia es muy clara. Las bombas nucleares no se pueden usar nunca a menos que peligre la integridad territorial. En fin, yo creo que esto es algo que China va a tener que negociar con Rusia. Pienso que es el único conflicto territorial al que China estaría dispuesta a renunciar, por lo menos por ahora, porque por ahora necesita llevarse bien con Rusia. Más bien ya tendrán que ver cómo Rusia, yo creo que va a ir por ahí, Rusia tendrá que ver cómo le cede un puerto a China en la zona de la Manchuria. Porque si ves este mapita, es bien interesante cómo, lo que te decía, China sale al Pacífico, al sur de Corea. Al norte de Corea, China no tiene ninguna salida al mar, que es lo que está buscando. Entonces China saldría al mar de Japón, lo cual obviamente tiene a los japoneses con los pelos de punta. Y bueno, pues estas son las 6 guerras o los 6 conflictos que China tiene que tener de aquí al 2049, tal vez posterguen algunos, tal vez negocien algunos otros, para cumplir el gran objetivo de recuperar todo aquello que fue el gran imperio chino del siglo XIX. Y ahora que China se está aliando con Rusia, con India, con Corea del Norte y con Irán, pues vamos a ver cómo se ponen las cosas, pero estamos viendo el nacimiento de una gran alianza asiática contra la hegemonía norteamericana. Esto fueron las guerras de China. Espero que te haya gustado este programa. Es un tema muy complejo, no se puede abarcar de una sola vez, pero bueno, se hizo todo lo que se pudo. Creo que hay muchas cosas muy interesantes. Y si te gustó, ya sabes, suscríbete, dale like, compártelo, recomiéndame, no seas comunista.